Antes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 17 de febrero, tenemos que iniciar con algunos planteamientos puntuales, ¿no? En el barrio El Carmen, del suroeste de Caracas, concretamente la parroquia Antímano, cumplieron 4 días sin servicio eléctrico. Eso ocurrió de manera similar en otras numerosas comunidades también del suroeste capitalino. Ahora bien, mientras eso estaba ocurriendo en Antímano, mientras eso estaba ocurriendo en el suroeste de la capital, en casi una tercera parte del país, en todo el suroccidente del país, también había un apagón brutal desde el pasado sábado, desde el sábado 15. Hubo una situación compleja al parecer en una subestación, la subestación Páez, y eso generó este tema de apagón inclemente que afectó, como ya dijimos, a buena parte de los estados del suroeste del país, del suroccidente del país. Mientras eso ocurría, otra información extremadamente triste, dolorosa, tiene como espacio el estado Monagas. Desde el estado Monagas hay un reporte duro, doloroso. 9 de cada 10 niños que fallecen en el hospital de esa entidad lo hacen aquejados por desnutrición brutal. Es decir, cualquier enfermedad a la que se pueda atribuir en primera instancia el deceso de ese niño, en realidad es una enfermedad oportunista que se produce o que llega a ese niño y que se transforma en un morbo mortal a partir de esa situación de precariedad previa, que es precisamente la desnutrición. Bueno, en ese mismo país en el que los niños mueren literalmente de hambre, en el que hay apagones, sí, en la frontera sur, en Apure, en Barinas, pero también en pleno centro de Caracas, en pleno corazón de la capital de la República. En ese mismo país hay una situación indignante. El gobierno, el régimen gasta una cantidad inmensa de dinero haciendo unos ejercicios de propaganda armada, unos simulacros, un ejercicio llamado Escudo Bolivariano 2020, una cosa tan impresionante en su vocación propagandística que incluso a centenares de miles, quizá millones de venezolanos nos llegaron mensajes vía SMS emitidos por el Ministerio de la Defensa para supuestamente promover, motivar la incorporación a tales ejercicios. Repito, mientras se gastan ingentes cantidades de dinero en unos ejercicios militares que en esencia son simple y llanamente propaganda armada, porque no tienen nada que ver, desgraciadamente, desafortunadamente, con la defensa del territorio patrio, y a la prueba me remito, pues, mientras
Por un lado estaban haciendo ejercicios sobre supuestamente la defensa de las ciudades, por otro lado en Boca de Grita había una plomazón de verdad a propósito de la presencia en suelo venezolano de elementos guerrilleros y paramilitares extranjeros. Al mismo tiempo. Mientras en el Catatumbo, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, bueno, hay denuncias muy concretas sobre que elementos del ejército venezolano hacen patrullaje conjunto con elementos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, estando estos además, por cierto, uniformados y por supuesto portando armas de guerra. Mientras se hacen estos supuestos ejercicios militares para la defensa, no sé qué cosa, de la ciudad, bueno, tenemos una situación lamentable, extremadamente lamentable, que aqueja toda nuestra frontera sur, con la presencia de elementos irregulares. Entonces, ¿de qué defensa estamos hablando? ¿De qué defensa estamos hablando? ¿Defensa de quién? ¿Defensa de los negocios de quién? Porque defensa de la patria no parece ser, repito, estoy poniendo ejemplos concretos de situaciones concretas que ocurrieron este fin de semana, el mismo fin de semana de los supuestos ejercicios militares. Ojo, esto es importante precisarlo, esto es importante aclararlo. Yo me estoy refiriendo críticamente a una operación de propaganda armada con intencionalidad política. Yo no estoy hablando de nuestra institución militar, por el contrario, yo elevo mi voz en defensa de una institución que debe dolernos a todos los venezolanos, que debe ser cara, que debe ser importante para todos los venezolanos, su estructura, su historia, su prestigio, la estimación pública por ellos. Es o debe ser una preocupación de todos los venezolanos. Sin embargo, desgraciadamente, son utilizados sus recursos, sus hombres, para este tipo de despropósito de naturaleza y orientación claramente propagandística. Tan es así que ocurre en medio de precisamente estos ejercicios militares un hecho insólito que afecta también de alguna forma, que afecta también de alguna manera lo que es nuestra historia y nuestra estima por el legado de nuestros héroes y de nuestros próceres. Me explico. El pasado sábado hubo un show proselitista del PSUV en el estado Bolívar. Con motivo de los 201 años del discurso de Angostura, se produjo una situación allá en la que un conjunto de capitostes del chavismo, del madurismo, fueron a Ciudad Bolívar. Y en esa circunstancia, el alcalde pesuvista de Ciudad Bolívar procedió a cambiarle el nombre al municipio que es asiento de la capital del estado de Ciudad Bolívar, el municipio Eres. ¿Quién fue Tomás Eres? Y esto es importante para tenerlo claro. Tomás de Eres fue un importante, un muy relevante protagonista de la lucha por la independencia, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica toda. Tomás Eres fue secretario privado del libertador Simón Bolívar. Tomás Eres fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores y también ministro de Guerra y Marina de Simón Bolívar en el Perú. Tuvo una destacadísima actuación en todo lo que fue la guerra de independencia, repito, no solamente dentro de nuestras fronteras, sino en todo el ámbito latinoamericano. Al parecer tiene un pecado original, ¿no? Tomás de Eres fue nombrado por José María Vargas, por el presidente José María Vargas, por el primer presidente civil de nuestro país, José María Vargas, fue nombrado gobernador de Guayana. Al parecer es eso lo que le están cobrando, ¿no?
los actuales oficiantes del militarismo en nuestra historia. Lo cierto es que le quitan el nombre de Tomás de Heres al municipio sede de Ciudad Bolívar para ponerle Alto Angostura o algo por el estilo, ¿no? Lo cierto es que al día siguiente de esa pantomima, el domingo 16, mientras Venezuela está erizada de radares y misiles antiaéreos en el contexto de estos fulanos ejercicios militares, bueno, resulta que en ese momento o en esas circunstancias, desde una carretera muy cercana precisamente a Ciudad Bolívar, es decir, donde supuestamente estaría concentrado pues buena parte de los dispositivos de seguridad por la gran cantidad de personalidades que estuvieron presentes en ese acto de negación de la memoria histórica de Ciudad Bolívar y de Venezuela para cambiarle el nombre del municipio. En esas circunstancias se produce el despegue desde una carretera cercana a Ciudad Bolívar de una avioneta pirata cargada de oro, cargada presumiblemente de oro de sangre, casi 1 tonelada de oro, casi 1000 kilos de oro. Así nos lo refleja el diario El Nacional. Decomisan una avioneta en Aruba con 1 tonelada de oro venezolana de alta pureza. La avioneta despegó desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, Venezuela. Autoridades de Aruba y de Estados Unidos decomisaron una avioneta con casi 1 tonelada de oro venezolano, dice la información. El mineral de oro era de alta pureza en el avión de carga ligera y usaba siglas norteamericanas falsas. Viajaban el piloto y 2 tripulantes. La avioneta despegó desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, Venezuela. Al intentar aterrizar de emergencia en el aeropuerto Reina Beatriz, terminó detenida por las autoridades de la isla. En total fueron 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, casi 1 tonelada, se encontraban empaquetados en maletas de lujo, reseñó el portal Primer Informe. El avión de carga ligera resultó abordado después de que investigadores aeronáuticos se percataran que viajaba empleando siglas estadounidenses N36754. No obstante, ese número corresponde a una aeronave monomotor cuyo vuelo fue hace más de 20 años en California, de acuerdo con los registros existentes. El cargamento decomisado tiene un valor de mercado internacional cercano a los 50 millones de dólares. Los tripulantes se encuentran en proceso de ser extraditados a Estados Unidos. En ese país podrían enfrentarse a cargos criminales en la ciudad de Miami. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir ya simplemente que mientras mueren de desnutrición los niños en el hospital de Maturín, mientras en Antímano pasan 4 y 5 días sin servicio eléctrico, mientras una tercera parte del por el colapso de una central eléctrica, de una subestación eléctrica, mientras el día a día de los venezolanos es de tanta y extrema precariedad. Estos sujetos, estos piratas, están contrabandeando 1 tonelada de oro en las narices del país, atraviesan toda Venezuela, de sur a norte, salen de Ciudad Bolívar, llegan a Aruba, mientras que el país está supuestamente en alerta, porque están ejercicios militares, y los radares, y los misiles, y bla, bla, bla. En pocas palabras, mientras que a los habitantes de Ciudad Bolívar le quitan el nombre de su municipio, a los venezolanos nos quitan todos 1 tonelada de oro. Los ladrones, los piratas, están saqueando nuestra memoria histórica y saqueando las riquezas del país mientras Venezuela desfallece. De eso se trata. Ese es el balance de este fin de semana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos el segmento anterior a propósito de este insólito caso, pues, de una avioneta que se levanta desde el sur del país, atraviesa toda la República, termina en Aruba, aterrizando de emergencia cargada con 1 tonelada de oro, y resulta que nadie la vio en un país que supuestamente estaba en alerta máxima por estar realizando ejercicios militares. Decíamos, eso ocurre precisamente saliendo de Ciudad Bolívar 24 horas después que los capitostes del oficialismo se conjuran para arrebatarle el nombre al municipio Tomás de Heres, sede, asiento de la capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar. Decíamos entonces, los ladrones no solamente están saqueando nuestras riquezas, también quieren saquear o están saqueando nuestra memoria histórica. Y hablando de la memoria histórica, hay 2 eventos muy importantes que van a tener como escenario la Universidad Metropolitana. Por cierto, mi palabra de saludo, mi palabra de felicitación a la Universidad Metropolitana, a sus autoridades, a su cuerpo docente, a sus investigadores. Nuevamente, la Universidad Metropolitana coloca en alto el nombre de Venezuela al ganar, una vez más, por cierto, no es la primera vez, el primer premio del modelo de Naciones Unidas en la Universidad de Harvard. Esa es noticia también de las últimas 24 horas y nos hacemos eco de tantas y tantas felicitaciones. Bueno, la Universidad Metropolitana va a ser escenario para 2 eventos sobre esto precisamente, ¿no? Sobre el tema de cómo escrutar y cómo investigar en lo que ha sido el pensamiento político venezolano, porque esto que está ocurriendo hoy no es Venezuela. Esto que está ocurriendo hoy no es representativo de lo que ha sido la evolución del pensamiento político en Venezuela y de lo que puede ser producto del trabajo de los venezolanos. Tenemos en línea al historiador David Richardson, quien nos va a dar cuenta de estos eventos porque forma parte de coordina el equipo que organiza esta actividad. David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿En qué van a consistir estos eventos de hoy y del próximo miércoles? Te escuchamos. Buenos días, Cachugo, para toda Venezuela, para tu programa madrugador. Sí, tenemos un evento muy bonito con motivo de celebrarse este año los 50 años de la Universidad Metropolitana. El 22 de octubre de 1970 inició sus actividades en los antiguos espacios del Colegio Independencia en San Bernardino. Bueno, hoy, el 17 de febrero, a las 10:30 de la mañana, es la primera sesión. Se llama Pensamiento Venezolano Contemporáneo y vamos a recordar algunos de los intelectuales que han estado vinculados a la UNIMED. El mismo empresario Eugenio Mendoza Goiticoa, su fundador, desde los años 60 se vino reuniendo una comisión y decidió pues construir esta universidad tecnológica, pero también humanística y también democrática, de valores democráticos. Va a hablar de don Eugenio Mendoza Goiticoa y la UNIMED, el doctor Pablo Pulido, presidente de la Fundación Metropolitana. Va a hablar sobre don Pedro Graces y su gran colección que la donó a la Universidad Metropolitana, el profesor David Chacón y Rafael Arraiz Lucas, el reconocido escritor y hombre de medios,
profesor del Departamento de Humanidades, va a hablar de la obra de Arturo Pietri y su vínculo con la Universidad Metropolitana, que también donó su colección a la Universidad Metropolitana. Eso es el lunes. Y el miércoles, la profesora Nancy Requena, el miércoles 19 a las 10:30 de la mañana, en el mismo auditorio Manoa del CELAU, la profesora Nancy Requena va a hablar de la obra y de la trayectoria y de la significación del doctor Ramón J. Velázquez, que también donó su colección a la biblioteca de la Universidad Metropolitana. Imagínate, la biblioteca de tres colosos, Sí. Ramón J. Velázquez, Pedro Grace y Arturo Pietri. Y finalmente el miércoles se va a hablar de un historiador, de un filósofo cristiano, que se llama Manuel Antonio Pulido Méndez, que murió en los años 60, fue un luchador desde la época de Gómez, venezolano, rector de la ULA, y va a hablar de su obra Alfredo Rodríguez Iranzo, y sobre Francisco Herrera Luque va a hablar la doctora Carmen Verde, poeta, investigadora literaria y profesora. Estamos conversando con David Richaten, historiador y docente e investigador de la Universidad Metropolitana. David, ¿estos eventos son de entrada libre a todo público o es únicamente el personal y estudiantado de la universidad? No, entrada libre, entrada libre. Como mi correo salía en el afiche, muchas personas me han preguntado eso, si tiene algún costo. Claro, por la calidad tanto de los temas que se van a hablar como de los ponentes, la gente pensaba que eso tenía algún costo, pero no, es completamente gratuito, es parte de esta fiesta de la cultura con la que vamos a celebrar los 50 años de la UNIMED. Finalmente, David, quisiera una opinión tuya, una valoración tuya como historiador y también como ciudadano. Acabamos de informar que, por un lado, se produjo en este fin de semana el despojo del nombre del municipio Eres por parte de capitotes del oficialismo que tienen el control de la alcaldía y la municipalidad en ese extremo oriental de nuestra geografía. Tomás de Eres fue el primer gobernador designado como tal en Guayana por el presidente José María Vargas, y ocurre que también en el caso de Vargas fue arrebatado su nombre del estado Vargas para colocarle otra denominación. Te pregunto, ¿esto es casualidad o el despojo de las riquezas y de los recursos y hasta de la esperanza del venezolano también corresponde el despojo de nuestra memoria histórica? ¿Esto forma parte, repito, esto es casualidad o forma parte de algo que pudiera ser identificado como un esfuerzo sistemático por reescribir la historia? El totalitarismo en todos sus grandes momentos de la historia, digámoslo así, entre comillas, cuando tú estudias la historia del fascismo en Italia o del nazismo en Alemania o de la Unión Soviética, porque la Unión Europea acaba de igualar comunismo, nazismo y fascismo como sistemas totalitarios, se encargan de destruir la memoria histórica como parte de la destrucción de la resistencia espiritual de un pueblo. Y esto es eso. Cuando se dice que los 40 años de democracia no sirvieron para nada, cuando es un consenso de nuestros historiadores que es el mejor tiempo histórico que hemos vivido los venezolanos, todo ese empeño de quitarle el nombre al Estado Vargas, ese empeño de reescribir la historia a su favor y quitarnos la esperanza, quitarnos la memoria histórica. Un pueblo con memoria histórica resiste. Un pueblo sin memoria histórica se rinde. Cuando recuerdo que tuvimos un comentario contigo a propósito del 23 de enero, estamos conversando, repito, con David Richaten, historiador venezolano, y en aquel momento tú dijiste algo que a mí me impresionó. Tú dijiste algo así como, ¿quién recuerda cuál es la significación del 2 de diciembre? El 2 de diciembre fue una efeméride para la historia, para el olvido, mejor dicho. En cambio, el 23 de enero tiene vigor, a pesar de que tenemos 20 años de gobierno totalitario. Bueno, de verdad, esa afirmación que hiciste me llegó por lo verídica, por lo poderosa. Te pregunto, ¿qué expectativa de éxito le auguras tú a todo este proceso de reescritura
de nombres, de rapto de nuestros epónimos, de desaparición del procerato civil. ¿Eso será sostenible en el tiempo? ¿Eso debemos resignarnos al perfil de una historia reescrita con tinta roja? Cuando este régimen caiga, todo eso va a desaparecer. Acuérdate la historia de San Petersburgo. La población volvió al nombre de San Petersburgo después de 70, 80 años de revolución. La gente exigió por devolver el nombre a su ciudad. Esas cosas no se improvisan, sino que eso está en el corazón de la gente. Y entonces San Petersburgo se siguió llamando siempre San Petersburgo, el Estado Vargas se va a seguir llamando siempre Estado Vargas, y el municipio Jerez siempre se va a llamar municipio Jerez. David. Son, así como hablábamos de aquellas efímeras efemérides, o hablábamos de efímeras pasajeras fechas. Bueno, te vaticino que cuando esto desaparezca no nos vamos a acordar de nada, al poco tiempo no nos vamos a acordar de ninguna de estas fechas oprobiosas y divisionistas que ellos han tratado de establecer como fecha patria. Me impresionó también ese adjetivo que tú aplicaste, divisionistas. Cuando alguien llega e intenta manipular símbolos patrios, que deberían ser símbolos para hacer coincidir a todo un país, y tratan de utilizar esos símbolos más bien para cambiar, para marcar un antes y un después. ¿Es a eso a lo que te refieres cuando dices que son fechas divisionistas? Exacto. Ellos tratan de reconstruir una nueva historia, separando como que todo lo pasado fue malo y solamente el presente es mejor. Pero hay que ser bastante ciego para pensar que el presente es mejor. Esa es su gran derrota, su fracaso en esta parte espiritual, es que han fracasado en la parte de la realización material. Y esto probablemente que esto no va a perdurar. Tengo esa convicción, como dice, siempre nombro a mis profesores, Germán Carrera Dama, el asedio inútil. Esto que le están haciendo a la República, a la democracia venezolana, es un asedio inútil porque a la larga fracasarán. Venezuela no es ladrona, Venezuela no es saqueadora, Venezuela es de trabajo, de estudio, y ellos no representan a Venezuela. Por eso es que va a triunfar Venezuela. Y así como San Petersburgo en la Unión Soviética, 70, 80 años después de prédica comunista, volvió a llamarse San Petersburgo. Todas nuestras cosas, todas nuestras bibliotecas, todos nuestros espacios a los que le han cambiado el nombre, los van a recuperar. David, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas hecho esta invitación a estos dos eventos importantísimos que van a tener lugar hoy y el próximo miércoles en la Universidad Metropolitana. Un gran abrazo y buenos días. Un gran abrazo, hermano. Buenos días para todos. Gracias. David Ruiz Chatén, profesor universitario, historiador venezolano, haciendo esta invitación, dos eventos bien importantes sobre el pensamiento político venezolano, un poco para ubicarnos, ¿no?, en el contexto de lo que Venezuela ha sido y de lo que Venezuela puede ser más allá de esta hora aciaga, de esta hora oscura que atravesamos. Y compartió también con nosotros una reflexión extremadamente interesante a propósito de lo que es el cambio de denominación del municipio Eres en Bolívar. Se emparenta, se vincula estrechamente con lo que fue el despojo del nombre de José María Vargas en la entidad litoralense. Entre otras cosas, el señor Tomás de Heres, el general Tomás de Heres, quien fue secretario privado de Simón Bolívar, fue su ministro en 2 ocasiones, ministro de Guerra y Marina, y fue primer gobernador de Guayana, designado precisamente por José María Vargas, quien fue el primer presidente civil, aparentemente cobrándole esto el totalitarismo. Hoy le quita su nombre al municipio que sirve de asiento a la capital del estado Bolívar. Nos decía David Ruiz Chatén, apenas caiga este régimen, todas esas manipulaciones que han intentado hacer sobre la memoria histórica venezolana también van a ir directamente al olvido. Eso no se sostiene. La historia de Venezuela es una sola. No hay una historia antes y después de la miseria chavista. No hay una historia antes y después del saqueo chavista. No hay una historia antes y después de la oprobiosa pasantía de Maduro por el poder. No, la historia de Venezuela es una sola, para lo bueno y para lo malo. Y de esa historia, que es una sola, el país sabe destacar
lo mejor. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Quiso la casualidad que el Estado Bolívar esté hoy en la agenda informativa. En la agenda informativa no la que dictan los medios en forma pudiera ser aleatoria o caprichosa, sino en la agenda informativa de la lucha de la gente. Repito, en el municipio Eres, que es la sede, el asiento de Ciudad Bolívar, el madurismo le arrebató el nombre de su epónimo para imponer otra denominación caprichosa. De ese mismo espacio geográfico de los alrededores de Ciudad Bolívar despegó ayer una avioneta cargada con casi 1 tonelada de oro de sangre, una avioneta pirata con siglas falsas, volando con siglas falsas. Es detenida en Aruba cuando intentan un aterrizaje forzoso, y bueno, están presos sus 3 tripulantes, van a ser deportados a Estados Unidos. Y hay, bueno, todo este escándalo mientras los niños venezolanos mueren de hambre y de falta de tratamientos médicos, mientras buena parte del país está a oscuras, mientras la ciudad capital misma no tiene agua, mientras ocurre toda esta precariedad, estos vándalos están saqueando por un lado la memoria histórica y por otro lado están saqueando las riquezas. Bueno, están actuando con total desparpajo mientras crean una suerte de cortina de humo sobre los ejercicios militares para proteger el país, un país que está siendo invadido por todas partes por paramilitares, guerrilleros y bandidos de toda calaña y especie. Mientras eso ocurre, pasan también otras noticias que tienen una relación estrecha con Guayana. Hay una ofensiva brutal del régimen contra los trabajadores organizados, contra las organizaciones sindicales. A veces uno puede ver y destacar agresiones puntuales contra altas figuras de la cotidianidad política, la agresión que hubo contra Guaidó o contra trabajadores que son por definición generadores de información y de opinión, la agresión contra los trabajadores de la prensa, pero por debajo, de manera callada, bajo el amparo de la impunidad que el silencio brinda, el régimen está agrediendo a numerosas organizaciones sindicales. Tenemos en línea a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano no solamente es líder de los trabajadores del sector salud en la región capital, sino que también es uno de los arquitectos fundamentales de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, un espacio de coordinación de las organizaciones sindicales de base en nuestro país. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué es lo que está pasando en Guayana? Y no solo en Guayana, tengo entendido que en el Zulia y en otros espacios también se han producido agresiones contra organizaciones sindicales de base. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por el contacto y, por supuesto, siempre abre esta ventana para la clase trabajadora. Hoy en día, mucha persecución, mucha presión, sobre todo el movimiento sindical que se viene desarrollando en otras ciudades del país. De aquel 29 de noviembre, donde fue detenido Noé González,
que ya tiene más de un año preso, pero la persecución de los trabajadores ha sido una constante. No quieren que los trabajadores no reclamen lo que les corresponde por derecho, no quieren que los trabajadores, en este caso, exijan lo que tienen que exigir ante la grave situación que vivimos, en el sentido de que se ha destruido el salario de la clase obrera venezolana. Vemos precisamente en el estado Zulia cómo fue despojada la federación o Zulia, como es conocida por parte de las autoridades. Hoy en día ya, fue invadida, ahora ya les están haciendo modificaciones y a la final el gran perjudicado es el trabajador, porque es un órgano de defensa, es toda una embajada que tiene que ser respetada y eso no viene sucediendo. Así mismo en Puerto Ordaz despojaron a Citra Ferrominera, que es el sindicato del secretario general Joel González, de la misma forma. La tomaron, sacaron a la directiva de Puerto Ordaz y bueno, ya sabemos lo que está sucediendo. Lo hicieron no hace mucho también Ciudad Real, despojando de la casa sindical de los trabajadores allá dentro del Cerro San Isidro, el gran número de trabajadores prestando un servicio, trabajando de alguna forma con muchas dificultades por todos los arrebatos de los que han sido víctimas por parte de este régimen. Igualmente entraron con hombres armados, con autoridades, con un sindicato patronal y atacaron a Nere Hernández, que se encontraba presente, el dirigente sindical de Citra Ferrominera. Igualmente arrebataron la sede sindical. Y también en el caso de aquella empresa que se llamaba Civenza, que fue muy conocida aquí en Antípano, por cierto, tenemos recuerdo que la gente compraba ahí las cabillas por toneladas para hacer sus viviendas, sobre todo en los barrios, pero también fue atacada y despojada de la sede sindical. Ahí el secretario general Alejandro Álvarez, un luchador constante de los trabajadores venezolanos, quien ha denunciado esto, inclusive se está llevando a niveles internacionales. Pero en el Zulia, dirigentes que pertenecen al partido PCB, el tradicional Partido Comunista Venezolano, quienes no afectan al régimen, quienes han venido acompañando sus políticas, también por reclamar los derechos de los trabajadores petroleros, les cayeron a sus casas, se las allanaron a estos ciudadanos y les llevaron todos los enseres, los dejaron sin nada, las propias autoridades, simplemente porque están reclamando condiciones de trabajo para los trabajadores petroleros. Inclusive hemos visto que el PCB ha lanzado un comunicado ante esta situación. Y bueno, y son tantos los casos que podemos nosotros señalar en este sentido, de que se ha desatado en contra del voto sindical esa persecución, simplemente porque se está reclamando derechos, porque no hay otra. Aquí ¿quién no va a reclamar derechos cuando todos se han violentado, cuando han perseguido, cuando han encarcelado a nuestros dirigentes? Y esto no es desde ahora, esto viene siempre. O sea, el obrero, el hombre que va a trabajar, el que aprieta la tuerca, es el más perseguido por el gobierno y por el régimen de Nicolás Maduro. Estamos conversando con Pablo Zambrano, del Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, quien está denunciando agresiones contra diversas organizaciones de base sindicales, incluyendo las agresiones que están sufriendo los sindicalistas del Partido Comunista de Venezuela en el estado Zulia, que paradójicamente, pues, a pesar de estar apoyando a Nicolás Maduro, son objeto de persecución y maltratos por ese gobierno, simplemente por defender reivindicaciones de los trabajadores. Pablo, quisiera tocar otro punto, porque el pasado viernes hubo una rueda de prensa de distintos factores de los trabajadores de la salud a propósito del tema de la lucha por la dolarización del salario. ¿Podrías darnos detalles de esta actividad? Nosotros
Este viernes pasado realizamos esa rueda de prensa y el anterior nos habíamos reunido todos, en este caso todas las federaciones, sindicatos nacionales, que precisamente el IPP, un conocido de la Universidad Central de Venezuela, donde debatimos la situación de los trabajadores, la salud, las condiciones de los pacientes y por supuesto nuestros derechos, pues, que han venido siendo conculcados en forma sistemática por parte de los regímenes. Te pongo un ejemplo: el año pasado, en el segundo semestre, prometieron entregar uniformes a los trabajadores, que son 6 dotaciones. Pasó todo lo que quedó de año, eso fue aproximadamente en el mes de julio, no le entregaron los uniformes a los trabajadores, que ahora dicen que lo van a entregar en el primer semestre. Llevamos en febrero, de eso no se habla, pero sí hemos visto que dicen que están gastando 50.000 euros para uniformes para, en este caso, los milicianos, que nosotros no tenemos problemas si los uniformes o no, pero tienen que cumplir con las contrataciones colectivas, tienen que cumplir con lo que prometen a los trabajadores. Y por lo demás, la decisión que hemos tomado fue de que todos en la salud vamos a recolectar las firmas, toda la Federación Médica, la Federación de Enfermeras, la Federación de Bienalistas, Farmacéuticos, Fetrasalud, los colegios nacionales existentes, o sea, todos los trabajadores estamos activos en la recolección de firmas para solicitar la dolarización del salario, que ya sabemos que Venezuela es un hecho concreto, ya sabemos que por donde va, por donde camina, lo que consigue es precios dolarizados, y nosotros, ganando en bolívares devaluados, nunca vamos a alcanzar esa moneda, y por supuesto vamos a ser presos permanentemente de la hiperinflación existente en el país. Ante ese hecho, es una gran decisión por parte de los trabajadores. Además de esto, hay otros entes que se han unido, que vienen recolectando sus firmas, como Fetravida, presidida por Juan Crespo, los compañeros educadores, para la misma acción. Hay dirigentes de todo el país, están conversando con nosotros los compañeros de Guayana, quienes van a dar inicio también a este procedimiento. O sea, una acción nacional que persigue levantar el ánimo, por supuesto, y las banderas de la lucha de los trabajadores, la defensa de las contrataciones colectivas que nos fueron arrebatadas. O sea, los trabajadores activos en el país reclamando lo que nos corresponde reclamar a un régimen que tiene que buscarle solución a este tema del salario. Hay que buscarle solución. Aquí no puede pasarse también el tiempo, mientras sucede algún cambio, los que están sufriendo más son precisamente las clases más sentidas de la sociedad, entre ellos los obreros y los trabajadores venezolanos. Ante ese hecho, levantamos esas banderas de la dolarización del salario para poder recuperar el poder adquisitivo, para detener la migración forzosa y para que vuelvan los trabajadores venezolanos a trabajar con dignidad, y por supuesto políticas claras en este caso para levantar el país. No solamente el reclamo es para el patrono Estado, también lo estamos haciendo el patrono privado. Ya hemos conversado con algunos de estos compañeros, porque necesariamente tiene que también buscarse una solución en los entes privados, que ya pagan de forma vista bastantes empresas, pero son muchas las que están recibiendo dinero en dólares, no les pagan en dólares a los trabajadores, sino en bolívares devaluados. Pablo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas utilizado esta humilde ventana como tarima para hacer estas denuncias. Un gran abrazo, buenos días. Gracias, hermano. Era Pablo Zambrano, activista sindical, integrante de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, reiterando que hay una ofensiva de hostigamiento, de represión contra organizaciones sindicales de base en toda Venezuela. Por cierto, debo destacar con preocupación una situación crítica que se presentó hace poco en los portones de Sidor, cuando trabajadores reclamaron en forma vehemente la presencia de personal armado dentro de la planta, actuando
para intimidar a los trabajadores. La respuesta que recibieron fue una respuesta sólida de repudio. Pero todo esto es muy delicado. Recordemos que hay un caso, un trabajador, Ronnie Álvarez, quien tiene ya años preso, años, porque precisamente en una asamblea, en un portón de una empresa básica en Guayana, un pistolero oficialista asesinó a un trabajador y fue público y notorio. Había decenas de testigos de perseguir al asesino, el pistolero. Detuvieron a este trabajador y tiene años preso sin ninguna posibilidad de que su caso sea en efecto revisado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un servicio público. Seguramente ustedes recordarán la presencia y la voz de un muy destacado periodista venezolano, del colega Norberto Massa. Norberto Massa es uno de los muy pocos periodistas venezolanos efectivamente certificado como corresponsal de guerra. Es una persona que tiene profundos conocimientos en esa área y durante muchísimo tiempo nutrió de criterios de información la opinión pública venezolana sobre esa y otras materias. Bueno, Norberto Massa requiere hoy de nuestra solidaridad. Se está pidiendo como servicio público para el colega periodista Norberto Massa donantes de sangre de cualquier tipo, repito, donantes de sangre de cualquier tipo. Aquellos que puedan colaborar, favor dirigirse al banco de sangre de la Clínica Metropolitana en Caracas. Repito, donantes de sangre de cualquier tipo para el colega Norberto Massa, quien requiere de este apoyo. Quienes puedan en efecto colaborar, pueden acudir al banco de sangre de la Clínica Metropolitana. Otra información importante, relevante, ocurrida en este fin de semana y que debe ser manejada por todos en esta madrugada del lunes 17. Hijos del general Baduel denuncian desaparición del militar. Esto lo recogemos de Efecto Cocuyo. Los hijos del general Raúl Isaías Baduel denunciaron que el militar fue sacado la noche de este viernes 14 de febrero de la cárcel en Fuerte Tiuna, donde lo mantenían encarcelado desde mediados de 2019 a un sitio que ellos desconocen. Así lo manifestaron Andreina y Raúl Emilio Baduel este sábado 15 de febrero cuando alertaron de este hecho en sus redes sociales. Denuncio que mi papá Raúl Baduel fue sacado ayer viernes de la cárcel en que lo tenían secuestrado en Fuerte Tiuna con rumbo desconocido, dijo Andreina. Además responsabilizó al chavismo gobernante de cualquier cosa que pudiera pasarle al militar, quien fue ministro de Defensa precisamente de Hugo Chávez. Raúl Emilio detalló que además de su papá también sacaron al coronel Osvaldo García Palomo,
a quien la justicia castrense acusa de ser uno de los artífices de la llamada Operación Armagedón, que buscaba supuestamente dar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Informaciones que luego circularon en el día domingo indicaban que el general Raúl Isaías Baduel se encuentra de nuevo en la prisión llamada La Tumba, en el SEBIN, en Plaza Venezuela. Sí, leo comentarios acerca de que el general Baduel fue chavista y defendió a Chávez y lo rescató en no sé qué momento. Dos precisiones sobre eso. En primer lugar, los derechos humanos no tienen carne política. Los derechos humanos no tienen carne política. Y defender los derechos humanos de acuerdo a si la persona nos cae más o menos bien o si coincide o no con nuestras ideas, eso nos convertiría en fariseos. ¿Cómo hace el régimen? El régimen defiende los derechos humanos o reclama por los derechos humanos o por los derechos laborales o por los derechos económicos de acuerdo a su conveniencia ideológica. Los demócratas no hacemos eso. Los demócratas siempre estamos con la víctima y contra el victimario. Y por otro lado, recordemos que en este momento, ese 80% de los venezolanos que repudia al régimen de Nicolás Maduro, buena parte de ellos son opositores de toda la vida, pero hay otra parte que no, hay otra parte que viene del chavismo, y esa parte que viene del chavismo está siendo perseguida, está siendo hostigada. Nos acaba de informar en este programa hace minutos el sindicalista demócrata Pablo Zambrano que a los sindicalistas del PCB, del Partido Comunista, y en el Zulia los están persiguiendo el gobierno por defender los intereses de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Estoy apelando, por supuesto, no solamente a la inteligencia racional, sino también a la inteligencia emocional de todos nosotros. Nuestro deber es construir empatía con todo aquel que esté dispuesto a enfrentar a los sátrapas. Ese es nuestro deber. Entonces, repito, esta información, el general Raúl Isaías Baduel se encontraría en ese espacio denominado La Tumba, en el SEBIN, en Plaza Venezuela. Finalmente, una información que es primera plana en el diario 2001, en la madrugada de hoy, 17 de febrero. Según el SAIME, sacar la cédula es gratis. Dice así: desmienten supuesta tarifa para evitar el documento. SAIME, sacar la cédula es gratis. Autoridades salieron al paso a cadenas de WhatsApp en redes sociales que aseguraban un monto superior a 2 millones para el trámite. Algunos usuarios se apuraron a visitar las oficinas de identificación por temor a la pronta entrada de la tasa. Importante porque en efecto esta especie corrió profusamente por las redes sociales. Sale hoy en primera plana del diario 2001 este desmentido. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chio Torrealba. Solo por RCR 750 AM.